Cuando pensamos en la historia de la casa, somos insignificantes, pero cuando pensamos en la del hogar, somos invitados de honor. Entonces, tenemos que volver atrás y examinar la palabra vará en Génesis capítulo 1, versículo 1. En Génesis 1 es una introducción literaria al capítulo, no un acto creador independiente. Pero nos dice que Dios creó, vará, el cosmos, los cielos y la tierra. Queremos comprender esa palabra lo mejor que podamos y yo sugerí que para ello esa historia era como la del hogar. Un relato que habla de las funciones, pero ¿qué nos dice el verbo? Aparece unas 50 veces en el Antiguo Testamento. El sujeto de la oración siempre es Dios, pero más importantes son sus complementos directos. Una gran variedad de complementos directos, pero notarán que muchos de ellos son funcionales, no materiales. Como en los ejemplos anteriores, como el comité, el plan de estudios y ese tipo de cosas, aquí encontramos lo mismo. El texto bíblico usa el verbo para hablar de actividad que dan un orden, una funcionalidad. Así que cuando leemos el verbo hebreo, no podemos concluir que habla de una actividad material de inmediato. Cuando observamos las funciones de la creación, pensamos que el primer día Dios creó la luz, pero el texto dice otra cosa. Cuando llegamos al final del primer día, Él da nombre a las cosas que creó. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Lo que creó fueron el día y la noche. De hecho, Israel no consideraba la luz como un objeto, como algo material. Incluso a nosotros nos cuesta eso. Ellos no la veían de esa forma. Para ellos establecía un periodo de luz y de oscuridad que causaba el día y la noche. Así que el primer día Dios creó el tiempo. Una vez más, se está hablando de una función, no de un objeto, no de una cosa material. Cuando llegamos al día 2, se habla de la formación de la cúpula de los cielos. Ahí se usa el lenguaje del Medio Antiguo Oriente y nosotros no creemos eso por buenas razones. No es que la Biblia falle, solo usa el lenguaje de la ciencia, del mundo antiguo, pero para describir un sistema, una función que conocían. ¿Pero qué función? El clima. El segundo día Dios creó las bases para el clima, de la misma forma que creó las bases para el tiempo. Cuando llegamos al tercer día se habla de cómo crece la comida. No dice que forma nada. La tierra seca ya estaba allí. Y se habla del surgimiento de las plantas. Eso es un proceso. Eso es una función. En los 3 primeros días, Dios establece las 3 principales funciones de la existencia humana: el tiempo, el clima y la comida. Génesis 8:22 nos muestra de qué está hablando eso. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. La comida quiere decir el frío y el calor, el verano y el invierno, el clima, y el día y la noche, el tiempo. ¿Hay alguna duda de que la Biblia piensa de esa manera? Aquí ni siquiera se preocuparon de lo material, se utiliza un lenguaje puramente funcional. La Biblia en Génesis 1 no parte sin materiales ni sin ningún tipo de funciones. Desordenada y vacía, habla sobre funciones. No parte sin tener materiales, el mar ya estaba allí. Después emerge la tierra seca. No es el origen del universo material, es el origen de un mundo funcional. Cuando llegamos al séptimo día, nos confundimos. Leemos que Dios descansó y no sabemos qué hacer con eso. Mucha gente habla de la creación en Génesis 1 como los 6 días de la creación. Y no saben qué hacer con el séptimo día, pues no ocurre nada relacionado con lo material. De hecho, no hay nada relacionado con lo material en varios días, pero no podemos hablar de eso ahora. Pero no ocurre nada material en este día, así que lo deja a un lado como una explicación teológica. Alguien del mundo antiguo que leyera el séptimo día sabría de qué se trataba. ¿Por qué se lo escribieron de esa forma?
sabrían inmediatamente de qué se trataba, porque al leer que Dios descansó dirían, esa es la historia de un templo. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo se te ocurrió eso? Ahí sale, pero nosotros digamos, no veo que diga ningún templo. Pero ahí dice descansar, dijeran. ¿Y qué otra cosa puede ocurrir? A nosotros nunca se nos ocurriría. Pero en el mundo antiguo los dioses descansaban en los templos. Era el único lugar donde lo hacían. Y los templos prácticamente eran construidos para que los dioses descansaran. Para eso servían. Así que apenas vieran descanso, cualquier persona del mundo antiguo sabría que es un templo y no lo sorprendería, porque los templos a menudo se relacionan con las cosmologías, que es lo que tenemos aquí. Nosotros no sabemos de eso, porque en nuestro mundo no es así. Este es un cilindro de Gudea de un texto del 2000 a.C., que habla de la construcción e inauguración de un templo. Es el más largo que tenemos. Está escrito en sumerio. No lo vamos a leer. Lo que encontramos es que descansar era el principal objeto de la creación. Era así que los relatos de la creación en el mundo antiguo, porque descansar era lo que hacía cuando las cosas habían sido ordenadas. Una vez que todo está en orden, entonces podemos relajarnos, descansar, que es como nosotros pensamos en descansar. Descansar significa comenzar a funcionar en la forma en que se debía. Cuando nos mudamos a una casa nueva y estamos en proceso de hacerla nuestro hogar, hay que desempacar, ordenar y colgar cuadros, pintar paredes, hacer todo para que esté listo, para que sea nuestro hogar. Y eso es dar un orden. Cuando la última caja está desembalada, todavía te falta una caja. Cuando terminas con la última caja y todo está listo, ¿qué pasa? Estás listo para ese hogar. Eso es descansar. Cuando Dios les dijo a los israelitas que los iba a hacer descansar de sus enemigos, no estaba hablando de la siesta del domingo. Les estaba diciendo que iba a poder vivir libres de esa amenaza. Eso era descansar. Hebreos 4 dice que todavía no hemos encontrado en el reposo de Dios. Las cosas todavía no están totalmente en orden. Hay un orden más grande que está por venir. Eso es descansar. Y por tanto, cuando Dios ha puesto todo en orden, ya está listo para descansar, para tomar posesión de su lugar de residencia y realizar lo que Él ordenó ahí, para vivir en un mundo que Él creó y gobernarlo. En el mundo antiguo los dioses descansaban en los templos y los templos eran construidos para eso. Descansar era un acto de interacción, no de desconexión. El capitán estaba al timón. Descansar expresaba tener el control sobre un sistema ordenado. Pero, ¿cómo sé esto? ¿Lo estoy inventando? Claro que no. Tenemos textos bíblicos para apoyar esto, pero podemos mencionar textos también del antiguo Cercano Oriente que mencionan esto, que espero que sea en la próxima diapositiva. Vayamos hasta su morada, el templo. Postrémonos ante el estrado de sus pies, el arca. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de esto un lugar, un monte de su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono. Después de 1 año y medio o 2 años de primarias presidenciales y campañas electorales, alguien va a entrar al Palacio de Gobierno y después de las elecciones y va a descansar allí. No es que ya vaya a dormir una siesta, sino que se va a sentar en su oficina y va a comenzar a gobernar al país. Eso es descansar. Todo el desorden de las elecciones ya pasó y ahora todo está en orden y listo para ahora trabajar. Esperemos que en la forma en que se debe. Pero, ¿qué son los 7 días? Muchas veces nos complicamos con eso.
Son días de 24 horas, no hay muchas alternativas, pero se darán cuenta de que ya no importa. Porque cuando preguntamos qué pasó en esos días, no estamos hablando de la edad de la Tierra. Hablaremos de la edad de la Tierra si fuera un relato de los orígenes materiales, pero no lo es, no están interesados en eso. Así que esos 7 días son otra cosa, son como la inauguración de un templo. Los objetos no necesariamente fueron hechos en esos 7 días, en la construcción de la casa, sino que son instalados como parte de un hogar, de su hogar. Recuerden cuando Salomón construyó su templo, que pasó 7 años reuniendo los materiales y construyéndolo. Y después se lo podía ver existencia en lo material. Pero el templo existía realmente. Tienen que decir que no con la cabeza. El templo no existía. Estaba listo para empezar a existir. Se habían hecho los preparativos materiales, pero no existiría hasta estar en funcionamiento. Esa era la forma, y para eso se proclamaban sus funciones y se instalaban funcionarios ahí. Los sacerdotes ocupaban su lugar y hacían los rituales, pero no tenía sentido hacerlos hasta que ocurriera algo muy importante, que Dios descansara en ese templo. Y no era un templo hasta que Dios hubiera descansado en él. Entonces la casa se convertía en hogar. Esa es la primera parte del Génesis que estaban contando. Esta casa sobre la que hemos aprendido tantas cosas estuvo en preparación durante siglos interminables hasta que llegó el momento en la que Dios la convirtió en su hogar. Un templo cósmico que hubiera un orden para su pueblo, que iba a poner allí su imagen. Él va a vivir con nosotros aquí porque esa relación es su objetivo. Así la casa se convirtió en hogar. La historia del hogar es la que importa. Si los días tienen que ver con establecer un orden en vez de hacer cosas, entonces los 7 días no tienen nada que ver con la edad de la tierra. El autor de Génesis 1 repite que era bueno. ¿Y qué significa eso? Aquí no se trata de algo moral, significa que algo funciona correctamente en un sistema ordenado. Eso lo hace bueno. Entonces, en el primer relato del templo cósmico era bueno, funcionaba en que la forma que Dios quería. En Génesis 2, el rol del hombre en el espacio sagrado no era bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Así sabemos que no se estaba hablando de algo moral. No es un juicio moral respecto a que el hombre estaba solo. Que el orden que Dios establece fuera bueno, significa que todo estuviera ordenado. El mar siguió estando. Eso era un no orden. La serpiente era parte del no orden. Afuera del jardín había menos orden. El orden estaba concentrado donde estaba la presencia de Dios, en el jardín del Edén. Los humanos tenían la función de expandir el orden, de expandir el espacio sagrado, de ser co-regentes junto con Dios en ese proceso. Pero por supuesto, eso salió mal. Para concluir esta parte, el texto afirma que en el periodo inicial de 7 días, ese es el principio, un periodo de 7 días, no un momento específico en el tiempo. Dios puso el cosmos en marcha, asignando roles y funciones. Eso es bara, la actividad creadora. Y tengo que apurarme. Recién estamos en Génesis 2 y 3. Dejen que me apure un poco. Tenemos que hablar de la relación entre el primero y el segundo relato. El primer relato va desde Génesis 1:1 hasta el Génesis capítulo 2, versículo 4. Pero ¿quién dividió los capítulos? El segundo relato empieza en Génesis 2:4, donde dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Cuál relación hay entre esos dos? No hay que subestimar la importancia de la introducción literaria en Génesis capítulo 2.
Por lo general, esas introducciones literarias en Génesis, y hay 11 de ellas a lo largo del libro, esas introducciones no repiten lo que se acaba de decir. Cuando es una narrativa, como ocurre aquí, se avanza a la siguiente. Eso es algo muy importante porque significa que el segundo relato es una secuela, como en Lucas y Hechos, y no sinópticos como Marcos y Mateo. Significa que las personas que Dios crea en el primer relato, seres humanos a su imagen y semejanza, hombre y mujer, en el capítulo 1, no hay razón para pensar que eran Adán y Eva. Puede ser, pero no hay que insistir que deben ser ellos. Y también significa que Adán y Eva no necesariamente es algo que ocurrió en el sexto día. Tenemos una división literaria en Génesis capítulo 2 que nos lleva al siguiente paso. Sea cuando sea que haya ocurrido, nos sugiere que no es algo seguro que Adán y Eva sean lo mismo que el capítulo 1. No podemos insistir en eso. Es una posibilidad. En el relato, el cosmos como espacio sagrado funciona en beneficio de las personas. Pero en el segundo relato, las personas son puestas en el espacio sagrado para funcionar en beneficio del espacio. Los dos tienen que ver con funciones y con el espacio sagrado, pero son dos temas distintos. Juntos funcionan muy bien, pero eso no significa que se esté repitiendo la misma historia. Sugiero que los humanos tienen funciones arquetípicas. En Génesis 2, todo lo que tiene que ver con los orígenes del ser humano es un arquetipo. Ese es su interés principal. Me interesa saber cuál es la historia que ellos estaban contando. No quiero solo creer que puedo reconstruir la ciencia que está detrás de eso. Tengo que esperar y ver si hace afirmaciones científicas o no. Pero primero necesito saber qué historia es la que están contando. Y creo que puedo defender bien qué tipo y con qué tiene que ver y con qué arquetipos. Los relatos de la creación, el polvo, la costilla, y hablaremos de ellos también, tienen más que ver con Adán y Eva que con arquetipos como individuos. Eso significa que los que dicen sobre Adán y Eva es en verdad respecto a todos nosotros. Ellos nos representan a todos nosotros. Y voy a hablar de eso a medida que avanzamos. El polvo y la costilla. Comencemos con la idea de polvo. Cuando Dios forma a Adán del polvo, ¿qué es lo que está diciendo? Sabemos que no es química. Las personas no están hechas del polvo e Israel no lo hubiera pensado en esos términos. ¿Qué importancia tiene el polvo para Israel? Lo sabemos bien porque el texto bíblico nos los dice. Polvo eres y al polvo volverás. Habla sobre la mortalidad y el texto nos lo dice ahí. ¿Son Adán y Eva los únicos que tienen cuerpos mortales? No, todos los tenemos. Ese es el arquetipo. Con respecto a la costilla, el polvo era la mortalidad, polvo eres y al polvo volverás. La palabra para costilla en ninguna otra parte del Antiguo Testamento tiene que ver con la anatomía de una costilla. Por lo general se usa en arquitectura y tiene que ver con cosas que vienen de 2 a 2, como 2 puertas, un solo armario con 2 puertas, por ejemplo. Hay 2 costados, no 3, 4, 8 ni 12. Dios tomó uno de los 2 costados de Adán. Piensen en una vaca partida a la mitad en una carnicería. Ese es un buen ejemplo. Cuando uno pide costillas en un restaurante, no espera que le traigan solo los huesos. No me gusta cuando pasa eso cuando compro. Y Adán entiende esto porque cuando despierta dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. La Biblia nos dice lo que necesitamos saber, solo lo que no ponemos atención a veces. Dios toma uno de los costados de Adán y hay 2 y toma uno de ellos. Toma uno de los costados de Adán y hace a Eva. Esto es cirugía mayor, pero no es una cirugía. El texto dice que Dios cerró la carne, pero recuerden que en el mundo antiguo no conocían ni la anestesia ni las cirugías y tampoco ellos pensaban de esa forma.
¿Qué pasó? ¿De verdad ocurrió algo a Adán ahí? Hay un verbo que aparece antes que nos entre la pista, que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño. Profundo sueño se usa en la Biblia para las visiones. Abraham entró en un profundo sueño cuando Dios le hizo ver. Era algo muy importante, pero la vio en una visión, estando en un profundo sueño. El mismo verbo. Así que la idea aquí es que Dios puso a Adán a dormir profundamente porque había una visión, una verdad que él debía entender, que la mujer es la otra mitad del hombre, que la mujer es la otra mitad de la humanidad. Esto es un arquetipo. Es cierto para todas las épocas y para cada uno de nosotros. No de una forma individual, sino colectiva. Es un arquetipo sobre la naturaleza de la humanidad, y eso nos dice el texto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer. Adán dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Todos lo hacemos. Esto es cierto para todos nosotros. Todos estamos hechos del polvo, y la creación lado a lado es importante. Ahora se pone más interesante. El Salmo 103:14 dice, porque Él sabe de qué estamos hechos. El mismo verbo que en Génesis capítulo 2, que somos solo polvo, igual que en Génesis 2. Claramente refleja en Génesis 2:7 y 3:19. Pero fíjese en lo que dice. Todos los seres humanos están formados del polvo. Eso dice el salmista. Él se acuerda de que nosotros somos solo polvo, todos nosotros. Estar hechos de polvo no describe el material del que estamos hechos. Yo asumo que todos ustedes son nacidos de una mujer, pero también están formados del polvo. Estar formados del polvo no excluye haber nacidos de una mujer. No lo hace con nosotros y tampoco con Adán. Formados del polvo no tiene que ver con lo material, sino con arquetipos y funciones. El rey era formado en torno del alfarero. Eso es relieve egipcio de la derecha. No es que ese sea el origen material del rey. No tiene que ver con su origen material, sino con la función para lo que él fue creado. Eso significa formar. Adán y Eva no son faraones en Génesis, son formados para tener una función sacerdotal. Las funciones sacerdotales son entregadas en Génesis 2:15, cultivar y cuidar, que no tienen nada que ver con jardinería o trabajar. Eva es ayuda idónea para Adán, es su tarea sagrada, su compañera, no solo para reproducirse, sino para cuidar el espacio sagrado, que es lo que hacen los sacerdotes. Y ahora como sacerdotes, también representan a toda la humanidad. Ahí está el elemento del arquetípico. Tendríamos que ver todo esto. Tendremos que saltarnos esa parte. Si los detalles de la creación tienen que ver con funciones, entonces no tenemos ninguna información sobre la creación material de los individuos. Los arquetipos no niegan la existencia de los individuos. Yo creo que Adán y Eva eran individuos y que eran personas reales, pero decir eso no conlleva ninguna afirmación científica. Son más importantes como arquetipos. La pregunta no es, ¿realmente pasó? ¿Son así los seres humanos? ¿Están formados de esta forma? Porque eso es lo que el texto está tratando de decir en la funcionalidad. Mejor me apuro un poco. Todavía nos quedan cosas importantes del trabajo creador de Dios. Hacer a imagen y semejanza es asignar una función, un acto creador. La creación de seres espirituales. Los humanos son más que solo células, átomos, moléculas y otras partes que también está el ser espiritual. Designarnos como sacerdotes es una función creadora. Nos entrega algo que debemos hacer, una representación de su creador. Esto no significa que la evolución sea verdad, solo que no contradice lo que dice la Biblia.
Porque si la Biblia no da una descripción material de los orígenes del ser humano, nada de lo que diga la ciencia lo puede contradecir. El problema es que muchas veces queremos que la Biblia sea algo que no es. Ella es Dora Maar. Quizá algunos conozcan el nombre. Dora Maar era una de las modelos de Picasso. Así la pintó él. El artista tuvo que elegir qué convenciones artísticas iba a usar. No podemos esperar reconstruir la fotografía mirando el retrato de Dora Maar. Incluso teniendo la fotografía, no se puede. Si no tuviéramos la fotografía, hacer esto es un mentiroso o es un falso Picasso. No porque él eligió las convenciones artísticas que quería usar. Nosotros queremos una foto de los orígenes. Esa es la tarea de la ciencia. Pero el autor de Génesis 2 no le interesaba dar equivalencia a una foto, a una descripción. Era un artista usando convenciones artísticas antiguas que encontraba. No se puede llegar al uno partiendo del otro. La representación artística no es ni menos real, pero ni menos verdadera. Aplicación muy rápido. Necesitamos ministrar mejor a los científicos dentro de la iglesia, quienes se sientan marginados tanto en sus lugares de trabajo como de culto. Tenemos que evangelizar mejor, que las personas no sientan que hay que excluirnos del reino por haber llegado a conclusiones científicas. Hay que hacer un trabajo con los que abandonaron la iglesia. Estamos perdiendo a los jóvenes porque creen que al aceptar conclusiones científicas están obligados a renunciar a la Biblia y a su fe. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y se puede hacer mucho si dejamos de hacer de la Biblia algo que no es.